Hola Tefi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Quería preguntarte primero tu nombre completo para tratar de recordarlo. Estefanía Sakian. Bien, Tengo apellido armenio. ahí va, ahí va. ¿Cuál es tu recorrido académico y profesional vinculado con la universidad o por fuera? Yo soy licenciada en comunicación social, tengo un magíster en comunicación digital interactiva. Bueno, soy docente en la carrera de comunicación, en la Facultad de Ciencia Política de la UNR, y en la carrera de diseño gráfico doy 2 materias: comunicación en primer año y en segundo año escenarios contemporáneos de la comunicación. Bien, ¿qué materia empezaste a dar antes y en qué facultad? En la Facultad de Ciencia Política, en realidad por una cuestión del recorrido, del trayecto académico propio de la carrera mía. Empecé como ayudante de cátedra en epistemología, después de que la terminé de cursar, en epistemología de la comunicación. Y bueno, y ahí fue como me formé como docente, en realidad también con el lujo de tener docentes de la talla de Sandra Valetaro, Mariana Maestri, que Mariana es hoy la titular de las cátedras de diseño gráfico, así que tengo el orgullo de que siga formándome y siga guiándome ahí en los trayectos de formación académicos y docentes. Bueno, y empecé como ayudante de cátedra, después fui adscripta. Desde el 2009, digamos, empecé mi formación docente, porque la verdad que me fascinó esa materia. Porque vemos todo el surgimiento de las ciencias sociales y bueno, y específicamente las diferentes teorías en el campo de la comunicación. Y después, en los inicios de la carrera de diseño gráfico en la universidad pública, tuve el gusto de poder empezar acá también a dictar comunicación, que en realidad es un recorrido por las teorías clásicas de comunicación y escenarios contemporáneos de la comunicación en segundo año, donde vemos cuestiones más actuales del ecosistema mediático actual. Bien, ¿notás alguna diferencia entre los estudiantes de una carrera y los de otra? Y sí, son perfiles distintos. A lo mejor los estudiantes en diseño gráfico les cuestan un poco más nuestras materias. No les cuestan en el sentido de... después las terminan haciendo muy bien, pero al principio les cuestan lo de que sean materias tan teóricas, las ven como más pesadas. A lo mejor van pensando en armar más proyectos visuales y nosotros los hacemos leer y escribir. En comunicación están más acostumbrados a esas materias más teóricas, y en cambio acá en diseño gráfico al principio les cuesta un poco más hasta que se largan. De hecho, en los exámenes finales siempre nos dicen: es la primera vez que rindo un examen oral, por ejemplo. Entonces por ahí es ese miedo o esa inseguridad a desarrollar teóricamente, o sí, por ahí les cuesta un poco empezar a hablar con las categorías teóricas o conceptos de los autores, pero una vez que entienden, la idea nuestra es poder formar diseñadores gráficos críticos en el sentido de reflexivos sobre su actividad, sobre las piezas con las que se van a encontrar, que hoy es súper importante. Así que bueno, es ese perfil distinto en cuanto a lo teórico. Sí, justo el otro día charlaba con un estudiante que bastante despierto me pareció, porque él decía justamente que lo que nos iba a diferenciar, ellos ya están como medio pensándose un poco que tienen que competir con las inteligencias artificiales, y muy despierto me pareció, porque él decía la capacidad de conceptualizar es lo que nos va un poco a poner en otra posición. Sí, tal cual, porque la IA produce piezas, pero el que ancla el sentido es el sujeto, el contexto, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos justamente es que ellos sean capaces de poder interpretar, poder comprender y poder producir sentidos interesantes desde las piezas que realicen o desde las piezas que seleccionen, que estudien. No es lo mismo un diseñador gráfico que haya pasado por la universidad, ni hablar que por la universidad pública, aún más, porque yo creo que eso es lo que te da esta casa de estudios,
todo un bagaje teórico, crítico, reflectivo, herramientas para poder interpretar, trabajar, estudiar e investigar bueno, las piezas que producen, los sentidos que producen, las tensiones políticas, institucionales en los cuales se enmarca y se insertan también los trabajos que ellos realizan o van a realizar. Eso me parece importante, que puedan siempre tratar de comprender el contexto sociocultural, político en el que está inmerso el trabajo que ellos realizan también, no que está descontextualizada la imagen. Sí, que no es una cosa que sucede en abstracto, sino que tiene implicancias sí, en vos, la realidad. La imagen que producís la producís en un contexto determinado, en un lugar determinado, en un momento histórico y que probablemente esa imagen se ponga en tensión, dialogue y constele con otras imágenes previas, con otros discursos previos y futuros también. Entonces eso es importante que los diseñadores formados en la universidad pública lo tengan presente, que lo puedan detectar. En relación con la inteligencia artificial, dentro de las asignaturas en las que vos estás, no sé si en alguna especialmente o en otra, pero ¿lo notan como una herramienta más bien positiva? ¿Tienen cierto...? Bueno, lo notamos como un rasgo. La inteligencia artificial es un rasgo de los escenarios contemporáneos de la comunicación. Existe. Lo que tenemos que ver es cómo no negarla, digamos, no estamos en contra de la inteligencia artificial. Vemos sus cuestiones positivas, pero también sus riesgos. Como te decía, está esta capacidad que tiene la IA de producir imágenes a través de prompts, pero que por ahí están descontextualizadas o desvinculadas del sentido. Lo charlamos con los estudiantes, algunos, la mayoría muy en contra de diseñar con IA. Algunos la otra vez en una clase nos decían, yo estoy diseñando algunas cosas con IA, lo utilizan más como una fuente de inspiración. A lo mejor es como, bueno, a ver cómo lo hizo la IA, cómo lo puedo mejorar yo, como disparador, cómo lo puedo mejorar. Mira, tomó esto, le parecía, había cosas interesantes para retomar, digamos, para situarlo también en su profesión de diseñadores gráficos. Sí, lo que tratamos de hacer es ayudarlos a que no estudien solo con la IA. Esa cuestión nos aparece mucho en clase y lo trabajamos con ellos. Le demostramos también los errores, estas alucinaciones que tienen las plataformas de IA también. O sea, no siempre lo que nos está presentando estas plataformas es lo que dice algún autor. Entonces sí trabajamos mucho esto de usarla como una herramienta, pero no es la fuente, no es el texto. Y por supuesto esto que te decía, a mí me parece que la IA genera piezas, pero no tiene la capacidad de generar sentido, creatividad, humor. Todo eso lo sumamos los sujetos. Entonces está ahí el desafío de ellos en ver cómo seguir utilizándolo. Sí, está bueno como vos lo enmarcás en tu área disciplinar. Y yo por ahí lo pensaba a veces desde un lugar más del aprendizaje, por ejemplo, de un oficio, por ejemplo, de la ilustración. Cómo también te resta esa capacidad si lo usas indiscriminadamente, porque te resuelve cosas que a lo mejor el placer o el disfrute o el proceso interno está en el hacer eso, ¿no? En el esfuerzo y en el atravesar esa experiencia de ilustrar o de escribir, y si te lo resuelve, no aprendes nada. Incluso atravesar experiencias de frustración, que exacto, si la IA nos lo resuelve, no hay aprendizaje tampoco en eso. Entonces, nada, es difícil, está siendo cada vez más ubicua la utilización de IA. Nosotros eso lo vemos como un rasgo, incluso como un rasgo estilístico en las imágenes que están circulando en plataformas digitales. Estamos ahora tratando de analizar eso. Como cátedra también, nosotros tenemos la idea de que la cátedra no es solo ir y dar clases, sino también formarnos como docentes, como investigadores, y generar, producir también conocimiento. Entonces por eso presentamos un proyecto de promoción científica ahora en la carrera de diseño gráfico, que creo que tenemos la alegría de ser uno de los primeros, con varios docentes de la cátedra, y justamente vamos a investigar estos rasgos también estilísticos de la IA que aparecen en plataformas digitales, por diferentes enunciadores, desde
la comunicación política, la comunicación institucional, también vamos a ver algunas cuestiones del mundo del arte y cómo la IA se apropia de procedimientos y técnicas que eran propios del mundo del arte, como el montaje, la intervención, la apropiación de obras, y cómo los interviene, cómo hace remix y de qué manera circulan ahí. Hoy vemos incluso muchos políticos que utilizan imágenes intervenidas con IA en sus redes sociales también, como una forma de enunciación ya propia. Entonces, esas cuestiones son las que vamos a investigar también. ¿Qué sentidos le dan o qué autodiseño, para retomar un autor que nosotros trabajamos en la cátedra, que es Boris Groys, qué autodiseño hacen, por ejemplo, nuestros líderes políticos a través de la utilización de herramientas de IA para sus redes sociales, por ejemplo? ¿Ese proyecto lo están arrancando ahora o ya lo tienen avanzado? Sí, lo presentamos, ahora está en proceso de evaluación, así que bueno, ya en realidad ya entró en el proceso y probablemente empecemos a trabajar pronto con resultados también. Pero nuestra idea es esta, tomar un corpus dentro de estas plataformas digitales. El proyecto es sobre diseño, comunicación y arte en red y cuáles son las apropiaciones del mundo del arte en las narrativas visuales que circulan en las plataformas digitales, justamente para investigar eso. Hay diferentes líneas. Una es de qué manera las obras de arte clásicas están circulando nuevamente en estas plataformas, pero con intervenciones de artistas digitales. No sé, por ejemplo, Las Meninas de Velázquez, cómo empezó a circular nuevamente en plataformas esta obra, con modificaciones de sentido a través de las imágenes. Por ejemplo, se reemplaza a la infanta Margarita por un gato gordo, por una artista rusa que se llama Svetlana Petrova en su proyecto que es Fat Cat Art, y cómo a través de estas intervenciones con ese gato gordo, se llama Fat Cat Art, por eso le digo así, ella hace como una contranarrativa de las obras clásicas oficiales. Entonces, por ejemplo, cuenta la historia de ese cuadro, de esa obra de Velázquez en el Prado, que la original dice es la del gato gordo, pero la Inquisición española, como al gato le quedaba mal el vestido y muy ajustado, lo prohibió y pusieron esa infanta pálida con ese vestido. Bueno, hace alguna operación también desde lo risible, utiliza el humor, digamos, como recurso también, pero lo interesante es la actualización de esta imagen clásica en lo contemporáneo, en plataformas digitales, cómo aparece también una necesidad de doble lectura, porque para ver para contemplar, digamos, esta obra nueva, es necesario tener conocimiento también de la obra original. Bueno, ¿qué pasa ahí entre copia? Y hacen siempre, trabajan siempre sobre estas transformaciones hechas por personas más o menos que tienen cierta relevancia o que tienen cierto conocimiento del arte y que hacen un proceso a conciencia, o también toman, por ejemplo, cosas que pasan por ahí de forma un poco random, de cómo dentro de las redes y de ciertas tribus las cosas se dan vuelta muchas veces, como que uno pone algo ahí y de repente te explota en la cara porque le dan vuelta el sentido. Por ahora trabajamos con algunos artistas digitales que justamente no son usuarios anónimos o usuarios comunes, podríamos decir. Es decir, no es contenido generado por usuarios, sino por usuarios expertos, bien, porque son y se autodenominan artistas digitales. Pero la idea es, dentro de una de estas líneas de investigación, es tomar también la cultura popular o las resistencias que hay también, por ejemplo, marcha por el financiamiento universitario, cómo aparece también todos los carteles con la cultura fandom y cómo se han tomado memes, no sé, me recuerdo uno de los carteles que decía a Voldemort lo derrotaron los estudiantes. Entonces, cómo aparece la cultura fandom, que es parte de la cultura participativa y digital actual, en estas manifestaciones, y este entrecruzamiento entre la calle y lo virtual, que hoy cada vez son más difusas esas barreras entre lo virtual y lo real, podríamos decir. Lo virtual es real, digamos, pero entre la calle o lo físico, lo presencial y lo virtual, porque cada vez más están entrecruzados, articulados, todo lo que pasa en la web, en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, otra de las líneas de investigación es esa, como investigar esto, cultura más memética, se podría decir, claro, más anónima, de qué pasa cuando aparece una imagen ahí y cómo va modificándose
a través de la intervención, pero que ya es anónima. Entonces por ahí es un poco más esquiva para abordar desde la investigación, pero bueno, la idea es tomar algunas también. Sí, se puede investigar más a otro nivel de rasgos, digamos, no podés ir por ahí tanto más adentro, sino en la mutación, más como en una mutación, pero sin autoría por ahí, o autorías muy difusas, como que entran en ciertos espacios con ciertas ideologías que los van como transformando en otra cosa. Exactamente. Bueno, a mí hay un autor que me interesa, que es Aby Warburg, que es, él en realidad justamente investiga cómo aparecen estas imágenes como arquetipos, que aparecen en diferentes momentos del tiempo, en diferentes, en diferentes piezas, pero que aparece siempre esa misma imagen. Entonces, por eso ponía el caso de las Meninas. ¿Qué hay en esta obra de las Meninas de actual hoy? ¿Por qué aparece y reaparece esta obra permanentemente? ¿Y qué dice en este contexto? Entonces, esos arquetipos, esas imágenes que se van repitiendo en el tiempo, nos parecen interesantes de poder detectar y analizar desde lo teórico. Previo a las Meninas, ¿había una Menina que no eran las Meninas? ¿Previo a las Meninas de Velázquez? Claro, sí es arquetípico, digamos. ¿El arquetipo es previo? Bueno, en realidad habría que ver cómo constelar hacia atrás esa imagen de la figura, la pose de la infanta. Se podría investigar eso, esa pose de esa... Simbólicamente, ¿qué representa la obra? Bueno, lo que hace Aby Warburg en realidad, mediante un método con paneles, es seleccionar algunas imágenes en las que ve cómo algunas figuras se repiten a través del tiempo en, por ejemplo, mujeres, en las musas, por ejemplo, cómo aparecen siempre en las mismas poses y qué hay de esa imagen que se volvió arquetípico. Las Meninas en realidad lo que representa es esa familia real de 1600, pero a mí lo que me interesa es cómo a través de los diferentes momentos históricos se hizo siempre interpretaciones de las Meninas en diferentes lenguajes visuales y con diferentes técnicas. No sé, desde Picasso, que se encerró e hizo 58 interpretaciones de las Meninas con diferentes intervenciones de la obra. Pero en la actualidad hay algo interesante en lo que se interviene directamente la obra original, aunque no su materialidad, porque está en el Louvre, en el Prado, tranquila ahí la obra. Pero bueno, la imagen digital tiene como una especie de palimpsesto. Está la imagen en píxeles, la imagen original en píxeles, intervenida y modificada por cada artista digital, y cada uno le da un sentido distinto, pero bueno, a esta misma obra. Cómo va mutando el mismo contenido a través de los años y con diferentes intervenciones. Ah, bien, y hay o sea, que cada artista en definitiva le da una significación propia. Sí, por ejemplo, otro de los artistas que vemos, que es David Bocke, que es un diseñador gráfico y un fotógrafo, durante la pandemia, en el momento del aislamiento, él en realidad lo que hace es vaciar con Photoshop a las obras clásicas. Las Meninas es una de ellas, y pone a circular en sus redes sociales las escenas de estas obras clásicas, pero vacías. Sin personajes. Sin personajes, porque los personajes también se habían retirado, se habían aislado, y el hashtag era quédate en casa. Y la serie que él hizo se llama El arte de quedarse en casa, pero con esta dimensión política, con esta consigna política que adquiere esta obra, por supuesto también en relación con una lectura de conocer la obra original, porque si no, no hay un shock ahí, claro, de ver la imagen vacía. Es importante conocer el original para ver en esta copia o en esta intervención, en esta reinterpretación, una dimensión política de esta puesta en circulación del artista. Entonces esa, por ejemplo, es otra de las intervenciones que vemos de las Meninas. Yo hablo de las Meninas porque lo estudié yo para mi maestría, tomé ese caso específicamente. Y bueno, y después hay artistas como Alexei Kondakov, que en realidad lo que hace es la operación al revés. Él saca a los personajes de las obras clásicas y los monta en fotografías urbanas. Él toma fotografías con su iPhone y entonces vemos, no sé, ángeles o musas viajando en subte,
dioses bailando en un boliche. Entonces va montando a los personajes en los escenarios contemporáneos. Entonces vemos eso, la desterritorialización de estos personajes clásicos y su montaje en escenas actuales. Pero bueno, ¿y qué shock hay ahí en ese cruce, en esa cita de lo clásico en el mundo del arte que circula hoy en plataformas? Está muy interesante el tema. Sí, ¿Y la maestría también le hiciste sobre lo mismo? ¿Era como una pre...? La maestría es la maestría en comunicación digital interactiva de acá de la Universidad Nacional de Rosario también, y a mí siempre me interesaron estas cuestiones, esta relación entre mediatizaciones, arte y tecnologías. Me parece fascinante cómo va cambiando el estatuto del arte y estos procedimientos u operaciones del arte a través de las tecnologías. A mí hay un autor que me fascinó y que por eso empecé a ser ayudante de cátedra de epistemología de la comunicación, que es Walter Benjamin, que bueno, es este autor tan particular, con una mirada tan lúcida y actual aún de la teoría crítica, que justamente trabaja esta relación entre tecnología y arte en su clásica obra, La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Y bueno, y desde ahí empecé a estudiar este cruce entre la mediatización, el arte y la tecnología, la comunicación. Entonces en la maestría trabajé con un concepto que es artificación, que dentro de la academia es un concepto bastante nuevo y que se está trabajando. Lo introduce Roberta Shapiro, una socióloga del arte francesa, y que justamente se pregunta por estas nuevas prácticas que es darle propiedades del arte a algo que no está en el mundo del arte. Por eso yo tomaba, bueno, esta idea del gato gordo dentro de las meninas, qué cualidades artísticas adquiere también ahí, y la desartificación de algunas obras, como este vaciamiento que hace, por ejemplo, el fotógrafo que les mencionaba recién, cuando propone esta consigna más política con las obras clásicas. Así que bueno, trabajé en torno a este concepto que es el de artificación de obras de arte clásicas en plataformas digitales. ¿Qué es artificación exactamente? Artificación es eso, es la mezcla de algo que es artístico, de algo que es del mundo del arte, con algo que no. Y como cuando se mezclan, lo que no es parte del mundo del arte adquiere algunas propiedades o cualidades propias del arte. Y del mundo del arte, cuando hablas del mundo del arte, ¿hablas desde el punto de vista más, si se quiere, filosófico o más institucional o político? Todo. En realidad, el mundo del arte es una idea, un concepto que construye Danton, en qué es el arte, y justamente habla de todo el aparato institucional, de lo que sería el sistema tradicional de las bellas artes, lo institucional en el sentido de museos, galerías, y también las teorías que nos dicen qué es arte y qué no es arte. O sea, el mundo del arte es todos esos discursos que forman parte del sistema de lo considerado bellas artes o artes tradicionales. Y después como que hay todo un universo que es un poco ajeno o que no participa, claro, por lo menos de la parte tan institucional. Lo que me parece interesante es que, sobre todo con las plataformas digitales y herramientas digitales, objetos que no son propios del mundo del arte ingresan a obras de arte y terminan formando parte también del circuito tradicional de arte. Por ejemplo, estas obras que yo te menciono de artistas digitales que intervinieron obras clásicas, es decir, que tomaron obras que no eran de su autoría, las intervinieron, y las ponen a circular o a exhibir en las redes sociales, terminaron también siendo exhibidas en galerías o museos. O sea, por supuesto que mencionando a los autores originales, a Velázquez, por ejemplo, y al autor contemporáneo, actual. Pero me parece interesante eso, cómo se volvieron parte del circuito tradicional del arte. No sé si podemos llegar a decir que son obras de arte, pero ingresaron al sistema de las bellas artes, a los circuitos, desde libros, porque tuvieron impresiones, o sea, editoriales. Por ejemplo, esta artista Svetlana Petrova con su proyecto Fat Cat Art, todas las obras que hizo
que son obras clásicas intervenidas con su gato gordo. Tiene un libro que está impreso y también fueron expuestas en galerías de arte. O sea, ingresaron al circuito tradicional. Entonces eso es lo que me interesa. Objetos que no eran propios del mundo del arte ingresaron a las obras y a los circuitos tradicionales por los que circulan las obras y los artistas. Y no solo esto, las obras, sino que también hay una transformación del estatuto del sujeto, que dejan de ser meros usuarios y se transforman en artistas por estas nuevas producciones. O sea, la artificación modifica no solo al objeto, sino también al sujeto que produce. Y el sujeto, o en este caso las dos partes, pero hay una resistencia dentro del mundo del arte en relación con dejar ingresar a estos elementos externos, extraños. Sí, vistos como profanos, claro, dentro de las obras también. Pero bueno, justamente eso es lo que me parece interesante, cómo el arte contemporáneo o las producciones contemporáneas digitales permiten esta porosidad entre el mundo del arte clásico, tradicional y lo nuevo. Y que si no fuera por esto nuevo, hay obras clásicas que no estarían circulando hoy en plataformas y que de alguna manera también permiten que nuevas generaciones conozcan, no sé, a Las Meninas de Velázquez, que es una obra clásica y me parece universal y importantísima como patrimonio nuestro. Es como escuchar el cover y que alguien te diga no, pero en realidad la canción original era esta, y uno dice, a ver, y empezás a ir para atrás. Pero la conoció. Claro. No sé, conoce los Beatles, por ejemplo, me parece fundamental, ¿cómo no? Y que siga circulando, que siga apareciendo, que se siga actualizando y circulando en el ecosistema actual, es un rasgo. Nunca nos posicionamos de si es bueno o si es malo, pero analizamos, describimos y tratamos de indagar en esto. ¿Qué tiene esta imagen clásica que forma parte del mundo del arte y que aparece hoy y que irrumpe en nuestras conversaciones cotidianas? Que estamos scrolleando en Instagram y viendo fotos de amigos, familiares y publicidad, y de repente aparece la infanta Margarita de Las Meninas. O sea, ¿qué hay ahí en esa obra que interpela a lo contemporáneo? ¿Hay otras obras que estén más o menos al mismo nivel de exposición y de reproducción? Sí, por ejemplo la Gioconda, que de hecho también tiene una gran producción memética. La Gioconda aparece, la Gioconda con, qué sé yo, el gato, la selfie, vieron que aparece en plataformas un montón. Pero bueno, es posicionarnos no en una mirada, como dice Boris Groys, no en una mirada estética para analizar el arte, o sea, no ver qué efectos produce la obra de arte en el público actual, sino una mirada poética del arte. O sea, ¿cuáles son las decisiones de un autor para producir una obra? ¿Cuáles son las condiciones técnicas, simbólicas y políticas que permiten que algo sea visible hoy en plataformas? ¿Y cuáles son las decisiones que toma el autor para producirlas? O sea, desde la producción de la obra, no el efecto que producen en la audiencia, sino nos interesa ver todas estas condiciones de producción y circulación de las obras en plataformas. ¿Lo piensan después? O sea, capaz que ni lo pensaste y no quiero spoilear tampoco, así que sentite libre de no responder. ¿En general algún tipo de producción sobre esta investigación, algún tipo de pieza editorial? Sí, en realidad siempre tenemos en mente escribir, producir artículos que puedan hacer un análisis más interpretativo de estas cuestiones. O sea que la idea era ver si trabajábamos ahí en algún proyecto más editorial, a lo mejor en algún ebook sobre la investigación, porque sí nos parece importante y responsable además, cuando armamos un proyecto de investigación, poder dar cuenta después de los resultados, poder dar cuenta de los procesos de esta investigación, procesos de aprendizaje también, ¿no? De cómo fuimos seleccionando el corpus, de qué fuimos encontrando, bueno, de escribir. Y bueno, y ojalá, no sé, todavía no pensamos en alguna acción más específica, pero a lo mejor sería buenísimo ver que los estudiantes retomen obras clásicas y que puedan hacer intervenciones ellos mismos y ver qué sentidos le dan, qué obras eligen y por qué les parece que esa obra sería importante para decirnos hoy algo en este contexto y hacer alguna muestra.
estaría bueno ver algo así. Estaría buenísimo. Sí, tal sí, cual. sí, Y además que tienen los recursos, los estudiantes de diseño gráfico, para poder hacer estas apropiaciones, intervenciones y montajes digitales. Sí, tanto conceptuales como técnicos me parece que están súper especializados en eso. Sí, tal cual. Y es un ejercicio que, por lo menos a priori, me parece que puede ser muy divertido. Sí, sin duda. Muy divertido de hacer. Tendríamos que hacer un cruce con historia del diseño. Hacemos cruce con varias cosas. Con varias, sí. Sí, bueno, me quedé con un montón de nombres en la cabeza que voy a después a buscar a retomar algunas cuestiones. Sí, Arturo Danto es quien habla del mundo del arte. Él es el mundo del arte, después dijiste Groys. Boris Groys. Bueno, nosotros en las cátedras trabajamos, en escenarios contemporáneos trabajamos Volverse Público, este libro de Boris Groys, que es súper interesante también y que analiza todas estas formas de... que propone una mirada poética del arte y analiza la circulación del arte en Internet. Así que bueno, me llevo esos datos. Te agradezco tu generosidad por volcar información, porque me gusta cuando alguien te va dando sus referencias y sus autores, como para que uno después pueda ir y buscar y profundizar un poco más en todo eso. Te felicito por el proyecto, está buenísimo. Gracias. No sé si querés agregar algo más o dar algún consejo. Siempre pedimos un consejo para los estudiantes, pero ya es como que el consejo me dijeron que no está bueno. Pero bueno, no sé, una reflexión final. A ver, por un lado, siempre tengo esta como responsabilidad, pero porque tengo un gracias muy grande a los docentes que me formaron, que por un lado también es un gracias a la universidad pública, porque la verdad tener el lujo de que te forme gente tan grosa, tan formada, tan lúcida, como, bueno, mencioné a Sandra Valetario, a Mariana Maestri, que es la titular de las cátedras hoy, entonces nos sigue formando y nos sigue siendo brújula también, nos sigue marcando el camino de la cátedra, y esta escuela de la cátedra más tradicional en el sentido de formarse, de juntarse, de bueno, compartamos un texto y veamos las lecturas de cada uno y bueno, vamos a juntarnos a leer más allá de la bibliografía que tenemos en la cátedra, y eso me parece que es parte importantísima de la universidad pública y que pasa acá, que pasa en esta casa y que es valorable y que por eso también es importante toda la lucha salarial de los docentes hoy, justamente para poder sostener esa calidad académica en la formación de estudiantes y de otros docentes. Bueno, no quiero dejar de mencionar a otras docentes también, no sé, Elena Gasparri a mí fue una de las primeras que me dio el lugar a investigar y a decirme, sos estudiante, vení, sumate un proyecto de investigación, y empezamos a investigar comunicación de la ciencia, también un campo que recién comenzaba, líneas de investigación muy jóvenes. Así que, bueno, primero eso, y después a los estudiantes, yo en clase siempre les decimos lo mismo, o sea, tienen el orgullo y el privilegio de ser estudiantes universitarios, de poder llamarse universitarios hoy. Tenemos la alegría de que diseño gráfico esté en la universidad pública como parte de la propuesta académica. No es un consejo, pero sí creo que tienen ellos una responsabilidad, un deber, que es estudiar, que es formarse. Entiendo también todas las particularidades actuales de los estudiantes y lo complejo que está hoy la situación de que muchos estudian y trabajan a la vez. Pero bueno, son unos años, 4 años de esfuerzo por esta vocación que eligieron y que pueden estudiar de manera pública, gratuita y con muchos profesores con una calidad excelente en sus clases, en sus producciones. Entonces tienen la responsabilidad de estudiar y que ojalá puedan encontrar un objeto que los apasione, porque eso va a ser también lo que los motorice permanentemente a producir no solo las piezas, sino también conocimiento, porque ingresan a esta casa de estudios que uno de sus deberes también es producir conocimiento para quienes van llegando y quienes pasaron por acá. Entonces, bueno, invitarlos a eso, a ser responsables en esto de llamarse universitarios, en ese sentido, de poder ser reflexivos con su profesión que ejerzan, de poder ser reflexivos en la investigación de su propia carrera de teórica, y seguir defendiendo también la universidad pública, que es parte de toda la comunidad que pasamos y habitamos estos pasillos y estas aulas, de los trabajadores, de los estudiantes, docentes. Así que bueno, eso. Bueno,
Muchas, muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes.